sobre todo para los que llegan por primera vez, los que participan por primera vez en esta serie de 3 webinarios para una nueva normalidad de género. Les voy a pedir que si no están hablando, por favor, silencien los micrófonos para evitar los ruidos de fondo. Que sepan que también se puede seguir esta sesión en Facebook en vivo, pero solo en inglés. Si nos siguen a través de Zoom, hay interpretación al español, al francés, al inglés, por supuesto, al hindi y al árabe. Así que en la parte de abajo de la pantalla verán que hay una bola del mundo, una especie de circulito, y pone interpretación o idiomas o algo así. Y ahí pueden elegir el canal. Aprovechamos para darles los buenos días o las buenas tardes o las buenas noches desde la cabina española. Para los que nos sigan desde Zoom, por supuesto, todas las preguntas que tengan para las panelistas pueden utilizar el icono, ven que pone Q y A, preguntas y respuestas. Ahí es donde vamos a escribir las preguntas. Creo que se mire por donde se mire, la COVID-19 ha tenido repercusiones distintas para las mujeres, que ya se ven discriminalizadas y con una presión adicional. Y en particular en el sector informal, que es donde trabajan la mayoría de las mujeres, son las que más afectadas se han visto. Muchas han perdido sus medios de vida de la noche a la mañana sin ningún tipo de protección social en la que apoyarse y con obstáculos aún mayores para acceder a atención de salud y a otros servicios sociales. Yo soy Judy King, soy la directora del Departamento de Igualdad de la Confederación Internacional, la Confederación Sindical Internacional, y es un verdadero placer estar aquí moderando este panel de mujeres líderes de Argentina, Chile, Sudáfrica, España, Turquía. Así que vamos a empezar por la primera oradora, nuestra primera ponente, Pina Özkan, de un sindicato de Turquía, Pingiski, que probablemente lo haya pronunciado muy mal. Y le voy a pedir, por favor, a la persona que está haciendo el control técnico que me ponga la pantalla porque me gustaría ver algunas diapositivas para así presentar bien a la gente. Pina es la secretaria de Relaciones Internacionales y jefa de proyectos y vicepresidenta del Comité de Mujeres de su sindicato. También es la vicepresidenta de la Confederación del Comité de Mujeres del Comité de Mujeres de CSI y del Comité Internacional, del Comité Europeo Sindical, de la CSI. Antes de la pandemia, el 10% del PIB de Turquía y el 20% del empleo total era en la industria de la vestimenta, con lo cual me gustaría que nos contara cuáles han sido las consecuencias de la COVID-19 en las trabajadoras de la vestimenta, que son en su mayoría mujeres en Turquía. Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en un webinario tan importante. Yo intentaré rápidamente explicarles qué sucede en mi sector. Empleamos a más de 2 millones y más del 60% de estos empleados, de estos trabajadores, son mujeres. Estamos muy centrados en la exportación, prácticamente el 50% de los pedidos de los trabajadores y de las trabajadoras tienen empleos precarios e informales. Por supuesto, las repercusiones de la pandemia son muy profundas. Además, las cadenas de suministro afectan, o sea, en las cadenas de suministro hay una mayoría de mujeres. Empezamos con los primeros casos el 10 de marzo y rápidamente se empezaron a cerrar tiendas. La mayor parte de las marcas más grandes cancelaron sus pedidos, muchísimas fábricas suspendieron la producción y se obligó a casi todos los trabajadores a irse a casa sin ningún tipo de permiso pagado. La mayor parte de las fábricas lo hicieron sin ningún tipo de acuerdo y obligados. Aquellos que siguieron trabajando lo hicieron sin ningún tipo de protección personal y lamentablemente muchos de ellos tuvieron consecuencias para su salud y perdieron la vida.
Muchos de ellos están perdiendo sus ingresos, su salud, incluso a veces su vida. Las mujeres son las que más expuestas están a las consecuencias económicas de la coronavirus porque, pues bueno, ya tienen menos sueldos con respecto a los hombres y además son las que tienen la mayor carga de trabajo en las casas, con lo cual pues esto añade su carga de trabajo. No olvidemos que ahora la mayor parte de la gente está en sus casas y se han cerrado además todos los centros de atención para los niños, todas las guarderías y colegios, con lo cual ha aumentado todavía más su trabajo. La mayor parte de estas mujeres son trabajadoras informales que trabajan desde sus hogares, son las más afectadas por la crisis, son las que más probabilidades tienen de perder sus empleos, sus salarios, porque además ni siquiera pueden acogerse a ninguno de los regímenes de ayuda que ofrece el gobierno porque no pueden probar cuál era su trabajo, pues trabajar en el sector informal. Muchas de ellas se preguntan qué va a suceder en un futuro próximo cuando cambien las horas de trabajo, los turnos, cuando limiten el número de plantillas, comiencen los despidos masivos. Todo esto va a ser más difícil para las mujeres porque tienen otras responsabilidades. Nosotros, en el sector de la vestimenta y textil, sabemos que las mujeres de nuestras afiliadas tienen miedo de perder sus ingresos, sus puestos de trabajo, su independencia económica, pero también les da miedo volver al trabajo y contagiarse y exponer a sus familias al virus. No tienen tampoco ningún tipo de institución en la que dejar a sus hijos porque las guarderías están cerradas. Y pues bueno, estos son algunos de los problemas a los que se enfrentan los trabajadores del sector textil. Y una de las principales dificultades a las que se enfrentan es la violencia doméstica durante estos periodos de confinamiento. Es dificilísimo trabajar en unidad y en solidaridad durante estas crisis. Así que efectivamente es necesario que encontremos una nueva forma de normalidad en solidaridad. Muchas gracias, Pinar. Después escucharemos cuál es la respuesta que están dando los sindicatos turcos a estas dificultades que nos ha mencionado. Vamos a dar la palabra ahora a Chile. Vamos a hablar con Carolina Espinosa, que es miembro titular del Comité Mundial de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos. Carolina también es copresidenta del Comité de Mujeres del PSI, de la IPS Interamericana, y además forma parte de un movimiento chileno en el que se pide que se acabe con la privatización de los fondos de pensiones. También es una líder nacional y jefe del Comité de Género de los funcionarios de la salud en Chile. Carolina, por favor, ¿nos puedes describir cómo es un día en la vida de las mujeres en el sector de la salud en esta situación? Porque además vuestros miembros están en la primera línea de esta pandemia, así que estamos deseando escuchar tu opinión y tu perspectiva de cómo es un día en su vida. Gracias. Hola, muy buenos días, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es un tremendo honor estar en este espacio de mujeres y bueno, en esta coyuntura tan particular. Primero contarles que nuestra Internacional de Servicios Públicos agrupa más de 20 millones de servidoras y servidores públicos en más de 160 y tantos países y representa fuertemente al sector de la salud. Un sector que es femenino, la salud tiene cuerpo de mujer. Somos un 70, un 80% las dotaciones de mujeres en los servicios y sufrimos, al igual que el resto del sector de la economía, con condiciones de desigualdad salarial, con techo de cristal, y bueno, y estamos en un sector que es en sí crítico, que es muy estresante en tiempos normales. Y en este tiempo de pandemia la situación ha venido a desnudar las graves falencias estructurales que tienen nuestros servicios. Por lo tanto, estamos muy estresadas. La situación de vida de las mujeres hoy día es de un triple estrés en lo laboral, en lo doméstico, en lo emocional, y para quienes somos además dirigentes, una cuarta recarga muy fuerte. Y en lo laboral la situación es compleja porque en un marco de un sistema neoliberal, la escasez crónica de camas, de ventiladores, de testeos, la falta de personal suficiente y las agotadoras jornadas en estos tiempos y la falta de equipos de protección personal nos expone a riesgos mortales y socava nuestra capacidad para brindar una adecuada atención de salud y salvar vidas. Las tareas domésticas de cuidado no remuneradas asignadas culturalmente a la mujer, muy sobrecargadas con el cierre de establecimientos educacionales, guarderías, la exposición a situaciones de violencia intrafamiliar también para nuestro sector.
y la carga emocional es una situación muy, muy fuerte. He de decir que el personal sanitario es aproximadamente 12% de la población infectada con COVID-19 hoy día en el mundo, y por lo tanto estamos con una situación de miedo por el propio riesgo a nuestra salud, pero también y fundamentalmente a ser un foco de contagio para nuestros seres queridos. Tenemos que volver a nuestras viviendas con nuestros hijos, nuestros padres, y esa es una situación muy estresante. También en esta coyuntura hemos sufrido en algunas situaciones cierto estigma o discriminación por parte de la población donde vivimos, que nos ve como un foco de contagio, y eso es muy penoso, doloroso. También sí reconocer los aplausos que nos han brindado y que nos alientan a seguir en esta primera línea de lucha, pero decimos claramente que nosotras no somos ni heroínas ni mártires, que lo que necesitamos son equipos de protección personal para hacer bien nuestro trabajo, y que esperamos una nueva normalidad en que efectivamente los servicios públicos de salud cuenten con los recursos suficientes para provisionar este derecho humano tan fundamental como es el derecho a la salud. Muchísimas gracias. Me ha parecido una explicación muy clara, una exposición muy clara de cómo es la vida de los trabajadores de la salud, que son los que están en primera línea, y cuáles son las dificultades a las que se enfrentan en su día a día. Y eso solo por hacer su trabajo. A continuación vamos a dar la palabra a otro prestador de atención, Carmen Príquez, de Argentina. Carmen es la vicepresidenta de la Federación de Trabajadoras Domésticas, Trabajadoras del Hogar, y de la UPCID de Argentina. El sector del trabajo doméstico ha sido uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19. Carmen, ¿puedes contarnos, bueno, un poco cuál ha sido la repercusión sobre las trabajadoras del hogar? Hola, buenos días. Un gusto de estar en este panel. Sí, bueno, la realidad es que el tema del trabajo de casas particulares, trabajadora del hogar o trabajadora doméstica, ha golpeado muy fuerte a nuestro sector. Ya es un sector sumamente vulnerable y con un montón de situaciones de discriminación e inclusive de violencia laboral en cuanto a la no registración. Cada uno de nuestros países a nivel mundial tenemos una gran cantidad de trabajadoras de casas particulares o trabajadoras domésticas sin registración alguna. Entonces, esto ha empeorado nuestra situación en el COVID-19. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de la cobertura de salud, a pesar que en algunas situaciones de algunos países se ha logrado ir avanzando sobre el tema de los derechos. Como bien dijo la compañera de Chile de la salud, la trabajadora de casas particulares también está en un sector de primera línea. Hay muchos, por ejemplo en Argentina está el tema de los cuidadores de adultos y niños y adolescentes, por el cual no han dejado de ir a trabajar, pero también tenemos otros países que no tienen una cuarentena absoluta, por lo cual la trabajadora de casas particulares o la trabajadora domésticas es una persona que está expuesta totalmente a poder contraer el COVID-19. Acá en Argentina ya tenemos varias compañeras trabajadoras con COVID-19 y creo que en el resto del mundo también está pasando lo mismo. Tenemos en Ecuador, por ejemplo, si bien Ecuador no es un país que está afiliado a la federación, es un país que es un país hermano de Centroamérica, que está teniendo en Guayaquil muchísimas trabajadoras fallecidas y trabajadoras con COVID-19. Esto lo que llevó también fue a una situación crítica de despidos de las trabajadoras o de abusos en cuanto, por ejemplo, en los country, en los lugares cerrados de alta dimensión de categoría económica, donde han llevado a la trabajadora en un baúl
han querido pasar o la han tirado a la calle en este momento, siendo de una migración interna o una migración externa, con compañeras migrantes. También eso estamos sufriendo el tema de las trabajadoras domésticas migrantes, es una situación crítica para este sector. El tema del salario bajo y en este momento de COVID-19, donde hay una cuarentena en algunos lugares absolutas o en otros lugares un poco más flexible, pero la reducción de los salarios, con el tema de la actitud de los empleadores, donde dicen que ellos no pueden pagar en este momento porque no tienen ingreso salarial. Hay muchos que puede pasar esta situación, pero hay muchísimos empleadores que sí pueden pagar y se están rehusando a pagar el salario de la trabajadora de casas particulares. Es una situación crítica porque inclusive no se está trabajando correctamente en los protocolos o recomendación para esa flexibilización de las trabajadoras en cuanto a la vuelta del trabajo, que me parece que esto va a ser una gran problemática, no solamente en este momento de COVID-19, sino después de la pospandemia, ¿no? Esto de cómo la trabajadora de casas particulares vuelve a su trabajo con la seguridad de que que no se va a contagiar y que el empleador le brinde al trabajador lo que corresponde, porque acá tenemos que hablar con los términos correctos. La trabajadora de casas particulares es una trabajadora y el empleador de una casa particular es el empleador y le debe dar a la trabajadora todas las necesidades que necesita para el cuidado de su salud. Y este protocolo o recomendación, lo que nosotros queremos que sea, es que no solamente se lo cuida al empleador, sino que también se lo cuida a la trabajadora. No podemos apuntar solamente a la trabajadora como una trabajadora que puede llevar el virus en el transcurso de ida de su trabajo, de su casa a su trabajo, sino que el empleador también está en peligro de tener el COVID-19 y contagiar a la trabajadora. Esta es la situación que hoy vivimos las trabajadoras de casas particulares, trabajadoras domésticas. Muchísimas gracias, Carmen. Otro ejemplo bien claro de los retos a los que se enfrentan los trabajadores domésticos. Los empleadores, incluso en hogares privados, tienen todas las responsabilidades que deberían tener los empleadores a la hora de proteger a sus trabajadores durante la pandemia. Los trabajadores se someten a un enorme riesgo de contraer la enfermedad de los empleadores. Y estos también lo pueden obtener de sus trabajadores domésticos. Gracias por estas ideas. Nos vamos a Sudáfrica. Patricia Nyman, del Sindicato de Trabajadores del Catering, y también es presidenta de UNE, Sindicato Mundial, y de UniAfrica. Patricia, no te veo en pantalla, pero si estás aquí, adelante. Seguramente tiene problemas de conectarse. Sí, desafortunadamente. Espero que Patricia pueda unirse a nosotras más tarde, porque queremos escuchar algunas de sus aportaciones. Patricia Alonso, de la UITA. Patricia es la presidenta de la Comisión de Mujeres y secretaria del Sindicato de la Argentina. Y su sindicato tiene muchísimos sectores. Patricia, ¿nos puedes comentar qué impacto ha tenido esta crisis en las trabajadoras en los sectores de tu sindicato? Sí, buenos días, compañeras. Un gusto estar acá. Bueno, como comentaba hoy Gidi, el impacto del COVID en el mundo del trabajo ha sido muy, muy significativo y reviste, sí, la calidad de desigualdad en cuanto a cómo impacta en las mujeres. En nuestro sector, especialmente en las tres ramas que representamos. En cuanto a la hotelería, ustedes saben que todo lo que significa el turismo es una industria que está colapsando. Las fronteras están cerradas. Aquí la mayor parte del trabajo ha quedado postergado
y las trabajadoras, especialmente en donde reviste la mayor representación femenina, que es en las trabajadoras de piso. Esto ha hecho estragos porque las trabajadoras no están pudiendo cumplir con su trabajo y están siendo despedidas con reducción de salarios o con adelantamiento de licencias de vacaciones. En cuanto al sector de alimentación y bebidas, que nosotros también representamos, este sector en la mayoría de los países hoy reviste la calidad de trabajo esencial, con lo cual casi todos los trabajadores y trabajadoras están en sus puestos de trabajo, pero lo que observamos es que no cuentan con protocolos de seguridad, con equipos de protección personal para afrontar el trabajo en el medio de esta crisis pandémica, con lo cual se torna realmente muy difícil. En este sentido, las mujeres lo sufren aún más, porque si bien son obligadas a permanecer en sus puestos de trabajo, también lo que pasa es que su labor como cuidadoras en sus casas ante la cancelación de los ciclos lectivos hace que no puedan conciliar ambas tareas. Y eso ocasiona también que las mujeres tengan en sus trabajos reducciones salariales o también despidos o suspensiones. El otro sector que nos preocupa ampliamente es el sector de la agricultura. Aquí la representación de mujeres alcanza el 70% y la situación es muy difícil en el caso del COVID por la inexistencia de protocolos de seguridad y de equipos de protección, y lo que hace es poner al descubierto cuál es la fragilidad del sistema alimentario en el mundo, y las mujeres lo sufren especialmente. Ustedes piensen que solamente del sector agrícola el 5% de los trabajadores tienen acceso a la protección de sus derechos. Así que en este sector es especialmente acuciante la situación y estamos luchando para que los gobiernos tengan un reconocimiento especial para estos trabajadores. Muchas gracias, Patricia. Ha sido corto, pero muy comprensible saber lo que pasa en los diferentes sectores de UNI. Ahora vamos directamente a Australia. Michelle Myers, del Comité de Mujeres del Sector de Transporte. Ella antes trabajaba en los astilleros y sabe muy bien qué es trabajar como mujer en una industria dominada por los hombres. Y ahora vamos a ver sectores dominados por la mujer. Michelle, ¿cómo tendría que ser una respuesta adecuada al COVID-19 en un mundo dominado por hombres? ¿Cómo exacerba la situación para las trabajadoras, sobre todo trabajadoras en industrias dominadas por los hombres? Gracias, Chidi. Sí, hay muchísima desigualdad en sectores dominados por hombres. Esta pandemia está empeorando muchísimo las cosas. Hay una serie de áreas en las que el acceso seguro al trabajo es importante. El impacto de la tecnología y la violencia de género pues, han alcanzado niveles alarmantes. En el transporte hay una segregación por género y la tecnología no es nada nuevo, pero ahora parece ser que hay una carrera hacia la modernización en la India. Hace poco las mujeres que trabajan como conductoras de autobuses, los conductores eran principalmente hombres. Pero ahora hay iniciativas como autobuses para mujeres nocturnos. Esto ha mejorado la situación de las mujeres, pero en Australia hemos sufrido las mismas limitaciones que los demás. Se han cerrado las fronteras, etcétera. Tenemos a gente de mar en mi sindicato que no pueden ir a otro estado para acudir a trabajar a su barco. Autobuses y trenes en Australia pues han contratado a más personal de limpieza, pero
algunos otros empleos pues se han reducido. Estos son algunos de los problemas. En la aviación, uno de los sectores más afectados, pues ha tenido que pues nos hemos enfrentado a problemas y los trabajadores pues no han tenido equipos de protección. Y el problema se ha exacerbado todavía más. Estas son las primeras prioridades para nosotros con vistas al futuro. En cuanto al impacto en la aviación civil, esto pues ha sido a nivel mundial muy importante. Pasajeros de aviones, bueno, han protestado. Así que, bueno, son los trabajadores los que al final sufren las repercusiones. Es muy difícil que se escuchen los problemas de las mujeres. El 99% del sector de la salud es más crítico que nunca. Sobre todo en este sector trabajan muchísimas mujeres. Los conductores de camiones paraban en restaurantes y en Australia tuvimos que ejercer presión para que estos restaurantes, estos lugares pudiesen permanecer abiertos, para que los conductores de camiones pudieran acudir al baño, comer o beber algo. Estos han sido los impactos principales en este sector. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Gracias una vez más por habernos comentado los retos tan específicos a los que se enfrentan las mujeres en sectores dominados por los hombres, aunque existan algunas similitudes, como por ejemplo la protección de protección personal, violencia de género, acoso laboral, que pueden agudizarse todavía más durante la crisis en sectores dominados por los hombres. Vamos a pasar a la Federación Internacional de Periodistas. María Ángeles Samperio es la editora de un periódico regional, la sección económica, y también preside la Federación Internacional de Periodistas, el Consejo de Género y Coordinación de Género en la Federación de Periodistas, la Asociación de la Federación de Periodistas de España. Es vicepresidenta de GAMAC, Alianza Mundial de Medios y Género. María Ángeles, hace una semana la IFG publicó una encuesta importante sobre el impacto que tiene el COVID-19 en el sector, especialmente en las trabajadoras en este sector. ¿Cuáles fueron los resultados principales del impacto de esta pandemia en las periodistas femeninas? Adelante. Hola, buenos días, tardes o noches, depende de los lugares. Lo primero que me gustaría decir es que nuestra federación recoge nada menos que a 600.000 periodistas en 146 países, lo cual creo que nos da un poco la visión global de lo que estamos viviendo en estos momentos de crisis sanitaria. Y también me gustaría decir que los periodistas en estos momentos creo que somos fundamentales, no ya porque nos consideren un servicio esencial, sino porque con todas las noticias falsas, los bulos y todas las preocupaciones que tenemos sobre nuestra salud y sobre la economía posteriormente, y sobre todo cuando pase, digamos, la mayor alerta sanitaria, yo creo que nuestra tarea es muy, muy importante para que la propia sociedad pueda tener la información que se merece y pueda valorar lo que está pasando de la mejor manera posible, ¿no? Dicho esto, en la Federación Internacional nos preocupó saber cómo estábamos desarrollando nuestra tarea en unos momentos en los que el periodismo de calle se pone muy complicado, se tienen problemas para acudir a las fuentes. Ha habido periodistas que han sido detenidos y se les ha cortado la libertad de expresión en muchos países y la verdad que desarrollar nuestra tarea no ha sido fácil, ¿no? La encuesta que hemos realizado nos demuestra que las mujeres periodistas sufren más estrés y ansiedad que los hombres por trabajar en esta pandemia. Una de las razones que yo creo que es evidente es porque de entrada suelen tener un trabajo más precario, con jornadas laborales más reducidas, con salarios más bajos, y esto también influye. Y la otra razón sería conciliar la vida familiar y la laboral, porque estamos todos en casa, cuando se tienen niños pequeños esto es complicado, y entonces, sinceramente, lo que hemos visto en la encuesta la hemos realizado del 26 al 28 de abril, y han contestado, hemos tenido un total de 1.308 respuestas de 77 países,
de los cuales los que han contestado el 43% eran mujeres. Lo que ha demostrado la encuesta es que 3/4 partes de todos los periodistas se han enfrentado a restricciones para informar en esta época del COVID-19. Los resultados también dicen que en la libertad de prensa, como os decía, ha habido también problemas y las mujeres suelen enfrentarse a esta situación parecida a los hombres, salvo por lo que os comentaba del estrés que demuestra la encuesta, que ha sido más amplia, ¿no? El 35% de las mujeres han tenido que cambiar su enfoque periodístico para cubrir las historias relacionadas con el COVID, ¿no? Y lo que sí se ha demostrado es que solamente una cuarta parte de las mujeres, frente a casi la mitad de los hombres, han sufrido pérdida de ingresos. Pero eso se debe, como os comentaba antes, a que en general las mujeres tienen empleos más precarios y con sueldos más precarios. También aquí está un tema que venimos defendiendo en el Consejo General hace tiempo, de la falta de mujeres en los puestos directivos, porque hay muchas mujeres en la profesión, pero los puestos directivos siguen siendo mayoritariamente masculinos, ¿no? También en la hora de perder los trabajos se ha demostrado que el 7,4% de las mujeres han perdido durante esta pandemia sus trabajos, sin embargo, solo lo han hecho el 6,5% de los hombres. Que, insisto, supuestamente porque calculamos que los hombres tienen mejores trabajos y a la hora de recortar los empleos han tirado por los sueldos más altos antes que por los más bajos. La experiencia que yo tengo en el periódico en el que trabajo y en el entorno en que me muevo es que las mujeres están llevando peor esta situación porque tienen unas jornadas que se amplían más de las que son habitualmente, tienen a los niños en casa o tienen a sus padres mayores que los tienen que cuidar, y entonces es una situación de mucho más estrés para intentar seguir desarrollando su trabajo. Luego, lo que habitualmente, las fuentes que habitualmente las podías adquirir saliendo a la calle, pues tienes que fiarte un poco de otro tipo de fuentes, las redes sociales con todos los peligros que entrañan, y la verdad que estamos preocupados por lo que refleja esta encuesta, que me parece que es muy interesante porque se ha hecho en un momento álgido de la crisis. Y es eso, el aumento del estrés de las mujeres periodistas, que generalmente es un estrés que ya veníamos arrastrando y que pone de relieve la precariedad laboral en la que vive buena parte de las mujeres periodistas, especialmente las jóvenes o las freelance. Muchas gracias, María Ángeles. Vemos que efectivamente las mujeres trabajadoras se enfrentan a dificultades similares, da igual que sea un sector mayoritariamente freelance o mayoritariamente masculinas, aunque sean entornos informales, las dificultades son similares, aunque se vean, por supuesto, amplificadas por la falta de protección social y la posibilidad de acceder, por ejemplo, a servicios de salud mental para poder gestionar este estrés adicional con el que tienen que convivir las trabajadoras durante esta pandemia. Lamentablemente no hemos conseguido que Patricia de Sudáfrica viniera, pero Gisanda Sku ha tenido la amabilidad de Alejandra de Bancaria en Argentina, disculpen, la oradora no ha pronunciado muy bien su nombre, va a hablar en nombre de Uni Global Union. Patricia, espero que sí que estés. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, Patricia no se pudo conectar, así que yo como presidenta de Uniamérica la voy a reemplazar. Decirles que, bueno, represento a UNI, un sindicato de más de 150 afiliados de organizaciones sindicales y que representa 20 millones, con lo cual 10 millones de esos afiliados somos mujeres. Decirle que lo que está pasando en diferentes lugares del mundo nos está pasando también en nuestros sectores. Nosotros tenemos sectores que están al frente de esta pandemia, como es salud, como es comercio, como es finanzas, como es correo, como es limpieza, como es vigilancia. Y en ese sentido, las trabajadoras son mayoritariamente mujeres y están padeciendo, como bien se dijo, todas las condiciones precarias que los empleadores no ponen a su disposición. Y en el sector salud particularmente, la enorme cantidad de enfermeras son las que están lidiando de lleno con esta pandemia. Desde UNI nosotros estamos haciendo una serie de seminarios para darle herramientas fundamentalmente para que se respeten los protocolos. Hoy en el mundo estamos teniendo 3 áreas de trabajadores, los que están en el área presencial, como digo, mayoritariamente mujeres, los que están en el teletrabajo, que también
son mujeres y, como bien se dijo, somos trabajadoras de 24 horas, porque sumamos más tareas a las laborales remuneradas, como son las del cuidado de familia y el tener todas las tareas del hogar. Además, también somos docentes, porque al no tener colegio, la mayoría de nosotras también tenemos que estar en esa tarea de explicarle a nuestros hijos o a nuestros nietos para que no pierdan la escolaridad y además no tener un docente cerca. En ese sentido, nosotras estamos trabajando para que todo el universo de trabajadoras sepa defender sus derechos. Somos las que más estamos castigadas porque también sufrimos reducción salariales, sobre todo el sector de salud y de vigilancia y de limpieza, porque también con la cuestión de los horarios reducidos se le quita la paga total. Las grandes empresas no se están poniendo lo que deben poner en estos momentos tan críticos de crisis, así que desde las organizaciones sindicales tenemos que estar más cerca que nunca, y felicito esta iniciativa mundial donde todas las mujeres estamos unidas porque es la única forma de salir de esta pandemia, unidas, solidarias y estando más fortalecidas que nunca. Así que muchas gracias por esta oportunidad y nos vamos a ver en los próximos seminarios en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por sacarnos las castañas del fuego aquí en el último minuto y por compartir con nosotros tu opinión. Antes de darle la palabra a las panelistas para dar una segunda vuelta a las intervenciones, sé que ha habido algunas personas que han tenido dificultades con la interpretación, así que voy a repetirlo. La interpretación está disponible, solo tienen que hacer clic en el botón del tiene un circulito que parece como un mundo. Verán que pueden elegir inglés, francés, ruso. En realidad el ruso no es ruso, es árabe, español y coreano. El coreano tampoco es coreano, es hindi. Es hindi. O sea, si quieren escuchar el árabe tienen que darle al ruso y si quieren escuchar el hindi tienen que hacer clic en coreano. También pueden poner en silencio el sonido del original. Eso lo pueden hacer si quieren oírnos únicamente a los intérpretes sin oír de fondo la voz en inglés. Espero que esto funcione para todo el mundo. También estamos recibiendo bastantes preguntas a través de este canal de preguntas y respuestas. Así que, en la medida de lo posible, voy a pedirle a las panelistas que intenten responder a algunas de estas preguntas. Por ejemplo, hay una pregunta de Sanjet preguntando si a las mujeres les cubren la protección social en sus países, como por ejemplo pues, seguro médico durante esta pandemia. Y preguntaba en Turquía, Chile, Argentina, Australia, etc. Creo que había otra pregunta, creo que estaba dirigida específicamente a las compañeras de Uni Global Union, que hablaba de la protección de las peluqueras. Claro, son personas que se han visto muy afectadas por el confinamiento en muchos países. Pues iba a hacerlo en el orden inverso, pero creo que para ser justa con todo el mundo vamos a comenzar con Pinar de Turquía. Turquía, Pinar, ¿qué ha hecho en Turquía los sindicatos para responder a estas dificultades? Y en particular en el sector del textil y de la vestimenta, porque sabemos que además en Turquía tiene la industria textil y de la vestimenta tiene un peso particular. De hecho, es la sexta industria textil más importante del mundo. La salud y la seguridad de los trabajadores es, por supuesto, nuestra principal prioridad. Y nosotros le pedimos al gobierno que proteja la salud y la seguridad y los derechos de nuestros trabajadores. Nuestra confederación lo pidió y además se prohibió que se despidiera a ningún trabajador durante 3 meses. Así que, bueno, parece ser que por lo menos las mujeres que trabajan en lugares sindicados sí que van a tener cierta protección social. Cada vez hay más regímenes para proteger a los trabajadores. El 60% de sus sueldos va a cubrirlo el gobierno, con las prestaciones que se han creado en el sector. Además, el gobierno se ha comprometido a pagar unos 160 euros mensuales
que es prácticamente el 50% del salario mínimo profesional, interprofesional, para los trabajadores que estén de baja, el permiso. Por el momento nos hemos reunido con el Comité Internacional de H&M y en la mesa de diálogo nacional, lo cual es muy importante para determinar y calcular los riesgos, crear un plan de trabajo juntos para garantizar que se protegen y se respetan los derechos de los trabajadores. También hablamos con distintas iniciativas sobre la protección segura y ética y en particular en torno a un consejo que hemos conseguido crear. También con Dialogue, que es otro sindicato. Y hemos preparado un protocolo sumamente detallado para prepararnos en caso de que hubiera un segundo brote de COVID. Es un acuerdo, un compromiso bilateral entre los empleadores y los sindicatos para proteger tanto la salud y la seguridad como los derechos de los trabajadores. Es para nosotros un modelo fundamental. Se basa en las empresas sostenibles, en un lugar, en una industria sostenible. Hemos creado además un documento sobre la reconciliación de la vida personal y laboral y otra para acabar con el acoso sexual y laboral en las mujeres. Lo que queremos es que las mujeres sigan trabajando y además consigan conciliar su vida personal y su vida laboral, además de protegerlas de la violencia doméstica. Nosotros vamos a seguir con estos dos proyectos para garantizar la igualdad de género y la nueva normalidad. Hemos creado una red de mujeres en Turquía con la participación de todas las afiliadas del sector. Nuestro objetivo común es evidentemente lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Esa red seguirá centrándose en el impacto de la COVID-19 en las mujeres y vamos a seguir haciendo presión para que se ratifique el convenio 190 y, por supuesto, acabar con la violencia doméstica a través de distintas acciones. Vamos a hacer las manifestaciones que haga falta para un mejor futuro para las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Es fenomenal escuchar todo lo que está haciendo el sindicato y ver que por lo menos han conseguido cierta protección en materia de salud y seguridad para los trabajadores, sí, pero también para garantizar sus ingresos, para que no estén simplemente sobreviviendo, sino que no lo pasen tan mal en la recuperación de los efectos devastadores de esta pandemia y en particular para recuperar el sector de la vestimenta en Turquía. Vamos a dar la palabra de nuevo a Carolina. Carolina, antes nos has dicho lo dificilísimo que es trabajar en el sector de la salud y las condiciones en las que trabajan. ¿Cómo están respondiendo los servicios públicos a las necesidades de las mujeres durante esta emergencia pandémica de COVID-19? Porque sabemos que el acceso a muchos servicios públicos pues es que simplemente no ha estado disponible y esto incluye, por supuesto, los servicios de salud sexual y reproductiva. Así es, efectivamente, como les comentaba, esta pandemia ha venido a desnudar las falencias estructurales que tienen los sistemas. Y creemos que es muy evidente y muy importante que entonces esta crisis nos permita mirar el fondo de lo que realmente como sociedades necesitamos. Nosotras estamos convencidas que los servicios públicos son clave para lograr transformar la cultura patriarcal y las causas estructurales de la discriminación. Los sistemas de protección, las políticas públicas provisionadas desde los servicios son fundamentales para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y mujeres. Debemos considerar que, por ejemplo, 1/6 de la población mundial no tiene acceso a agua potable, y por ejemplo en el África subsahariana son las mujeres las que deben acarrear este vital elemento a sus hogares, que mientras las niñas acarrean agua con sus madres, sus hermanos van a la escuela, ¿sí? Lo mismo, y desde el sector de la salud, fundamental es permitir el acceso al pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ese es clave y estratégico porque las mujeres son quienes más usamos los servicios públicos. Y claramente en esta contingencia de pandemia, muchos de esos servicios quedan postergados para atender la crisis sanitaria y con ello repercutimos negativamente en las condiciones de vida. ¿Qué decir de la pandemia permanente, que es la violencia contra las mujeres? ¿Sí? Esa es
situación tremenda y que sabemos que en catástrofes la incidencia aumenta en un 30, un 40, un 50%, y nosotras estamos convencidas de que no es razonable que en esta crisis desatendamos aquello que debemos los servicios públicos lograr, una atención integral en contra de este flagelo tan tremendo que es la violencia hacia las mujeres. Por eso, desde la Internacional de Servicios Públicos estamos en una defensa, estamos en contra de la privatización de los servicios públicos. Cada vez que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional promueven las alianzas público-privadas como herramientas para financiar estructuras y ampliar redes, vemos en la práctica que estos son meros mecanismos de transferencia de los escasos recursos públicos para los negocios de los privados. Estamos en la convicción absoluta de que esta crisis sanitaria y económica que vive el mundo debe lograr ser superada por una nueva normalidad en que logremos reformar el sistema tributario internacional global para alcanzar la justicia fiscal, para poner fin a todos los mecanismos de evasión fiscal, a los paraísos fiscales, para que el gran empresariado pague los impuestos que les corresponde, para de esa manera invertir en servicios públicos, en políticas públicas, sistemas de protección social que son los principales impulsores de la igualdad de género y de la provisión de todos los derechos humanos. Thank you very much, Carolina. Again, a very important reminder of the vital role of public Muchas gracias, Carolina. De nuevo, un recordatorio de hasta qué punto es importante los servicios de salud y cuestiones tan sencillas, tan básicas como el acceso al agua, el saneamiento. Y de hecho, esta pandemia ha puesto de manifiesto lo importante que es y hasta qué punto hay grandes sectores de nuestra población que no tienen acceso a estos servicios. Así que muchas gracias por llevarnos, por hacer de transición al tercer webinario, que va a ser la transición hacia los servicios públicos más fuertes y cómo tienen que ser. Voy a dar la palabra ahora a Carmen, de la Federación de Trabajadoras Domésticas, de la Federación Internacional de Trabajadoras Domésticas. A mí me gustaría saber cómo están respondiendo a esta crisis sanitaria desde su sindicato. Bueno, yo puedo hablar desde mi sindicato, como en Argentina, pero también puedo hablar como Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, como FIT, como vicepresidenta y en representación de nuestra secretaria general, Elizabeth Tan, y nuestra presidenta Myrtle, que se está trabajando muchísimo en lo que tiene que ver, en principio, la federación está realizando un mapeo de toda la situación a nivel mundial del COVID-19 de las trabajadoras de casas particulares. Por otro lado, está haciendo una recaudación de fondos solidario para poder apoyar a cada una de nuestras afiliadas, por lo cual ya hay regiones de la federación, como por ejemplo Latinoamérica y el Caribe, que están han recibido esta ayuda solidaria de la federación, y están pudiendo hacer acciones para estas compañeras trabajadoras que se encuentran totalmente desprotegidas. En cuanto a lo que tiene que ver en Argentina, se está logrando incorporar en un subsidio un subsidio de emergencia que se llama el IFE, de 10.000 pesos, pero exclusivamente para las trabajadoras de casas particulares, no formales y formales. Eso es muy importante porque estamos abarcando a todas las trabajadoras, no estamos haciendo diferencia de esas trabajadoras registradas o no registradas. Pero lo más importante de esto es que la Federación Internacional va influyendo en los países con este intercambio de experiencia que nosotros tenemos de cada uno de nuestros países en cuanto a la seguridad social, en cuanto a los subsidios. Y esto, por ejemplo, para ver un logro importante en República Dominicana, se tuvo una reunión desde la Federación Internacional con nuestros afiliados de República Dominicana de trabajadoras de casas particulares y se ha logrado incorporar un subsidio exclusivo también para las trabajadoras. Este intercambio de experiencia que vamos teniendo todos los países, de logros y de acciones que van realizando cada una de nuestras afiliadas, nos da la fuerza para poder seguir luchando por los derechos. Y
en este momento, lamentablemente, en un momento tan trágico como es estar viviendo el COVID-19, estamos incorporando y visibilizando continuamente a nuestras organizaciones sindicales, a la federación, a los países, y haciendo escuchar las voces de las trabajadoras domésticas, donde le decimos, acá somos trabajadoras, no somos invisibles, no somos de la familia, somos trabajadoras y ustedes son nuestros empleadores, y el Estado también tiene que estar presente en acciones de políticas públicas. Eso es la mayor acción que estamos haciendo, que es trabajar en conjunto y en equipo, toda la federación, apoyando a cada una de nuestras afiliadas para el reconocimiento del Estado como agenda principal. Inclusive también la federación, fue algo muy importante que la federación realizó en este momento de la pandemia, es mandar una nota a la OIT por el tema de la ratificación del convenio 190. Pero nosotras en nuestros países no nos olvidamos de este convenio internacional histórico que tenemos y que debemos seguir avanzando. Desde Argentina se están haciendo diferentes reuniones con la CGT, con todos los espacios, con el Ministerio y inclusive con los diputados nacionales, para que a pesar que en este momento de pandemia, Argentina ratifique el convenio 190. Esto es una lucha de todos y de todas, no solamente de las mujeres, porque se ha puesto este convenio internacional en el hombro de las mujeres, y esto no es así. Esto es un convenio que corresponde a todos y todas las trabajadoras y la sociedad civil. Gracias. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por este comentario y el recordatorio de que tenemos que ratificar dos instrumentos importantes. 189, que nos da visibilidad y protección a las trabajadoras domésticas, y el reconocimiento de que su trabajo tiene valor. Es increíble que hayamos tardado tanto, pero también el convenio 190 sobre violencia y acoso, sobre todo violencia de género y el acoso. Todavía hay algunas cuestiones que están surgiendo, así que si alguien desea intervenir e integrar todos estos puntos en sus comentarios, Ayola nos pregunta si existen datos de trabajadores despedidos durante la pandemia, y si pensamos que algunos gobiernos han aprovechado la pandemia para violar los derechos humanos. Vamos a ver si Patricia de Sudáfrica se ha podido reconectar. Creo que Patricia lo ha conseguido. Como dije antes, es miembro del Comité Mundial de Mujeres de UNI. Patricia, vamos a intentarlo de nuevo. Patricia, adelante. Parece ser que no ha podido conectarse. Patricia no ha podido conectarse con el audio. Entonces, si no podemos resolver este problema, volvemos a Alejandra y vamos a ver si después de la segunda ronda de preguntas o comentarios podrá reconectarse. Patricia Alonso, de la UITA, tiene la palabra. ¿Cuáles son las reivindicaciones principales de las afiliadas de la UITA en cuanto a las trabajadoras, áreas de trabajo y acciones de solidaridad durante la pandemia? Sí, gracias, compañera. En realidad son muchas las acciones que venimos desarrollando en distintas áreas. Hoy les comentaba el problema que tenemos con el sector hotelero. En muchos países los sindicatos han establecido acuerdos con los gobiernos para que se respete el puesto laboral y el salario. En el caso, por ejemplo, de Accor-Invest, en Francia se logró el medio salario para los trabajadores que en este momento no están concurriendo a cumplir con sus tareas. Después tenemos en África, por ejemplo, que las compañeras están trabajando especialmente con los sectores de la economía informal para la provisión de jabón, líquido, de alcohol, para protección de las trabajadoras, sobre todo agrícolas y aquellas trabajadoras de la economía informal. Pero
También en Argentina, el sindicato, por ejemplo, de UTGRA, de hoteleros, ha elaborado un protocolo que ya está en manos del gobierno para su aprobación, que tiene que ver con la forma y los recaudos que deberán tomarse a partir de ahora para empezar a trabajar en esta área. Pero si me permiten, me gustaría también comentar que es real que muchos gobiernos están aprovechando esta situación para dejar de respetar, para vulnerar los derechos de los trabajadores. No es el caso de Argentina, que tiene una presencia del Estado muy fuerte y que los sindicatos somos constantemente invitados a participar de las decisiones gubernamentales. De hecho, tenemos un decreto presidencial que prohíbe los despidos y las suspensiones por causa de fuerza mayor, que es lo que los empresarios pretendían esgrimir ante la crisis. Esto interpeló fuertemente a los sindicatos y nos puso en un rol protagonistas y activos en el mundo para poder defender los derechos de los trabajadores. Pero esto debe interpelarnos para construir y transformar una realidad que, si no tenemos como cimiento la igualdad de los derechos y la equidad de género, todo esto se va a transformar solamente en un remiendo de una utopía que se queda en un discurso, que sea políticamente correcto, pero que no genere las acciones transformadoras que nosotras venimos bregando por conseguir. Todo lo que nosotros podamos hacer depende de cuáles son los cimientos que a partir de ahora queremos otorgarle a nuestra labor. Y esto fundamentalmente debe ser para todas las áreas la igualdad de género. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Una vez más, gracias por recordarnos que necesitamos acciones transformativas, no solo bonitas palabras en este contexto. Y recalcar lo importante que es la libertad sindical, la capacidad de organizarse, iniciar un diálogo social. Esto ha sido y sigue siendo durante la pandemia muy importante para reaccionar mejor a la pandemia. Allá donde los trabajadores han podido sentarse en la mesa y presentar exigencias, como por ejemplo protección contra el despido. En el chateo ya hemos oído que algunos empleadores están obligando a sus trabajadoras, sobre todo, a regresar al trabajo, amenazándolas de despedirlas. ¿Y esto es normal? Pues tendremos que contestar a esta pregunta. Michelle será la siguiente, Michelle Myers, de Australia. Michelle, una de las cuestiones que ha surgido es la siguiente. Las trabajadoras en el transporte por carretera no se sienten seguras, se enfrentan a muchas tensiones, temen perder su trabajo porque los autobuses durante el confinamiento pues no podían circular. ¿Cómo podría abordarse esta cuestión? ¿Y cuáles son los factores principales para garantizar una respuesta que incluya el aspecto de género? Muchas gracias, Gidi. Gracias, Chile. Ya he visto tu mensaje en el chat. Esta inseguridad para las trabajadoras de transporte es una inseguridad global. Son tiempos difíciles. Lo más importante ahora mismo es apoyar a los trabajadores en la medida de lo posible y reunir a los gobiernos y empleadores para que se remuneren a estos trabajadores si tienen que tomarse tiempo o están en cuarentena y tienen que aislarse porque han dado positivo a un test de COVID. Así que tenemos que apoyar a los compañeros en todas las industrias, pero es sumamente difícil ahora mismo para todos. Volviendo a la pregunta de Aliola sobre la modificación de la legislación con respecto al derecho de protesta,
y las preocupaciones en este contexto. Tenemos que ir con mucho cuidado y seguir de cerca el desarrollo. En Australia tenemos un gobierno conservador y estamos luchando por mantener el empleo. Tenemos que ser muy cuidadosos y no perder de vista esto. Quieren quitarle los derechos sindicales a los trabajadores. La pregunta era cómo podemos alcanzar una reacción con inclusión de género durante la pandemia. En marzo se dijo que los ingresos de todos habían sido afectados en África Oriental por el brote de ébola, pero es fundamental garantizar la visibilidad de las mujeres independientemente de su actividad, apuntar los datos, desglosarlos por género y garantizar que las mujeres participan en la toma de decisiones en el marco de COVID-19 a todos los niveles, intervenciones, en todo tienen que participar las mujeres. En cuanto a las industrias dominadas por los hombres, pues las estrategias para mejorar el estatus de la mujer son acciones de género positivas como parte de los proyectos. Los gobiernos tienen una responsabilidad fundamental de reconstruir la economía dando estímulos económicos de fondos públicos. La justicia de género es un aspecto muy importante y hay que tener en cuenta diferentes criterios. Las mujeres tienen que asumir un papel muy importante a la hora de elaborar estos objetivos. Hay que analizar las empresas, es decir, los principios de gobernanza sociales, etcétera, y hay que aplicar un análisis de género. En cuanto a las organizaciones mundiales de empleadores, la UITP firmó un acuerdo para reforzar la igualdad de oportunidades para las mujeres en los transportes públicos. Esto representa una base muy sólida para alcanzar la igualdad de género en este ámbito. Estamos trabajando con sindicatos del transporte para garantizar que las experiencias femeninas de las mujeres y que se inicien campañas adecuadas como parte de la solución. Alexis preguntó cómo se sindicaliza y se organiza durante la pandemia. Tenemos que ser muy creativas, tenemos que hacer todo lo posible, igual que hoy con el webinario, con esta videoconferencia. Alguien me dijo hoy que debido al confinamiento todos están en casa y es la primera vez que uno pues llama al banco y alguien te contesta. Tal vez tengamos que volver a realizar transacciones bancarias por teléfono, como en los antiguos tiempos. Bueno, esto presenta una oportunidad para pues, alcanzar una plusvalía en el trabajo femenino durante esta crisis. Hace algún tiempo los trabajadores en los almacenes y conductores se veían como de baja formación y actualmente son tan fundamentales, pues distribuyen las mercancías en todo el país y nos hacen llegar lo que necesitamos. Esto es una oportunidad excelente para nosotros. Concluyo con lo siguiente. Tenemos que participar en la mesa de negociación, sentarnos en la mesa. No puede haber política sin la contribución de mujeres. Hay que hacer mucho ruido desde arriba hasta abajo. Hay que sentarse en la mesa. En la industria del transporte dominada por los hombres, tenemos que compartir nuestros éxitos y hacer valer nuestra voz y denunciar los abusos de género. Tenemos que seguir haciéndolo y aunar fuerzas con nuestros aliados en todo el contexto. Los gobiernos tienen que ratificar el convenio de la OIT 190 sobre el acoso en el mundo del trabajo. Gracias, Shiri. Gracias a ti, Michelle. Efectivamente, estén ahí en la sala, griten, levanten la voz. Sí. Y creo que además todo esto tenemos que tomárnoslo todas muy a pecho. Claro, parece que es un poco ingenuo decir que siempre, que no hay mal que por bien no venga, pero no es verdad. Es que quizás sí que podamos de esta reconectarnos con nuestros miembros de una manera que hasta ahora no habíamos podido y a partir de ahí organizarnos y tomar, pues bueno, cartas en el asunto. Vamos a darle la palabra ahora
a la Federación Internacional de Periodistas, a la FIP. María Ángeles, ¿qué impacto ha tenido esto en la manera en que ustedes hacen periodismo como mujer? Bueno, el impacto ha sido evidente, antes os comentaba, pues desde el teletrabajo y luego el problema que tenemos en las diferentes empresas, ¿no? Porque yo conozco más la realidad en España, pero en España las empresas han dedicado a presentar expedientes de regulación de empleo que suponen el recorte de la jornada, en algunos casos hasta el 50%, y lógicamente el recorte salarial, aunque estos expedientes se completan por el Servicio Público de Empleo, es decir, que no se pierde todo el salario, pero se está ganando menos. Eso cuando realmente la jornada no solo se ha reducido, sino que se ha ampliado. Y en el caso de las mujeres te encuentras con una jornada reducida que en realidad no se reduce, más el trabajo añadido. Desde los sindicatos y en mi caso desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, lo que hemos intentado es estar cerca de los trabajadores en los diferentes medios y apoyar un poco a los sindicatos que están en el diálogo social, que antes se ha comentado. El diálogo social es muy importante, se han conseguido acuerdos para que estos expedientes sean compensados por el gobierno y se amplíen más allá de lo que dure el estado de alarma, y nosotros hemos estado ahí. Por ejemplo, en el caso de la prensa escrita, en España se están pidiendo ayudas que ya existen en otros países. Creo recordar que en Noruega, Dinamarca, Alemania, una serie de países han dado ayudas para la prensa porque la prensa está viviendo un momento muy delicado. La prensa escrita, sobre todo, ya tenía problemas anteriormente y ahora los tiene. Y las mujeres somos en las redacciones una parte muy importante. Yo diría que más del 60% de los periodistas en las redacciones actuales somos mujeres, ¿no? Y muchas de ellas son, como decimos, mujeres jóvenes que tienen hijos a su cargo, que tienen que compatibilizar, y las que no tienen a mayores a su cargo, y bueno, y es el recorte en derechos laborales más el tener que realizar la labor en un momento especialmente delicado, ¿no? Yo en concreto, por ejemplo, soy presidenta del comité de empresa de mi periódico y hoy estoy hablando con vosotros, y a la tarde tengo una reunión para negociar la reducción de jornada de todos mis compañeros, algunos de los cuales ganan unos sueldos que son de 1.000 euros al mes, es decir, que en España es un sueldo muy pequeño, pero por desgracia muy habitual, ¿no? Yo creo que todas las organizaciones sindicales tenemos que tener claro que es un momento como de oportunidad también para sacar la cabeza afuera, y en el caso de las mujeres para reivindicar nuestros derechos, porque una cosa que nos preocupa en la Federación Internacional es que este momento sirva para que se corten de golpe todas las estrategias o los avances que habíamos conseguido en el tema de igualdad, ¿no? Pues desde que, por ejemplo, los planes de igualdad en España que estaban en muchas empresas y que se iban a seguir avanzando, pues se pueden ver recortados. A nivel europeo se habla también de muchos recortes en proyectos de género. Entonces, nos enfrentamos a un momento delicado y no podemos quedarnos calladas, ¿no? Y las organizaciones tenemos que estar ahí para apoyar a la gente y también para reivindicar, ¿por qué no? Gracias, muchas gracias. María Ángela. Okay, we will go back now then to Alejandra. Vamos a dar la palabra ahora a Alejandra. Alejandra, espero que todavía estés por aquí. Tenemos una pregunta pendiente. Sí. ¿Me escuchan? Yo creo que la pregunta para ti viene también del chat. ¿Cuáles son las mejores prácticas que están llevando a la práctica los sindicatos? Están llevando a cabo los sindicatos para proteger a las mujeres. Hay muchas preguntas en este sentido en el chat. ¿Puede darnos alguna indicación? Sí. Desde la internacional estamos trabajando fundamentalmente en exigir a los empleadores, a las patronales, los protocolos de protección, de higiene y salubridad, para los cuales, además de tener una seguridad y condición de trabajo, en estos momentos son fundamentales, como es el distanciamiento interpersonal, como es la exigencia de máscaras personales, y también las mamparas en aquellos casos que no se puedan contar por la distancia de los establecimientos, los 2 metros o 1,5 metros entre trabajadora y trabajadora o trabajador y trabajadora. Y también aquellos que tienen atención al público, obviamente, la exigencia de las limpiezas húmedas, tal cual lo dice la OMS, y estamos requiriendo a nivel mundial todas aquellas herramientas
en el caso de guantes, obviamente en el caso especial de salud, que tienen un protocolo totalmente especial, y nosotros en ese sentido también exigimos que esto sea también muy tenido en cuenta en dos sectores que son totalmente vulnerables, como es limpieza y como es vigilancia, que son las primeras barreras que están atendiendo y que se dan de cara con el resto de la sociedad. Y eso es en todos los sectores que nosotros representamos. También estamos exigiendo adicionales para aquellos casos del trabajo presencial. Se ha dado, ya ha hablado Carmen y Patricia en ese sentido, puedo hablar de Argentina, que hay un bono especial en las actividades, en la mayoría de las actividades esenciales, si bien se sigue discutiendo en otras actividades para que también se paguen, y en otros países también se está haciendo una cuestión similar. Obviamente todo esto en cabeza de las centrales sindicales o de cada sindicato en las discusiones paritarias que no son fáciles, primero porque no es en forma presencial, son todas en formas virtuales, nosotros nos estamos acomodando en todo sentido a esta nueva tecnología, y además que con la cuestión de esta pandemia no se tiene la regularidad que se podía tener en nuestro momento para justamente tener esas audiencias. Otro aspecto que también es importante es el teletrabajo y sobre todo algo que ya venía exigiendo UNI y muchos sindicatos, que es el cortar el logueo, o sea, decir basta a la comunicación, porque las quejas mayoritarias de las trabajadoras es en el sentido de que no pueden cortar y no tener una jornada laboral cual si estarían en modo presencial. Hay una explotación, una sobreexigencia, no se quieren pagar las horas extras, las patronales dicen que se siguen conectados porque quieren, no porque hay una exigencia laboral, y eso obviamente no solamente es en desmedro económicamente, sino psicológicamente las trabajadoras, que como recién estábamos hablando, además tienen la carga de toda la actividad y todo el trabajo familiar y del hogar. Y también recién se marcó el tema de la exigencia de ir a trabajar a aquellas trabajadoras que son jefas de familia, que no tienen a quién dejar a sus hijos. Nosotros en nuestro país y en muchos países, y la mayoría del mundo todavía, que no han salido del aislamiento, estamos sin colegio, y en algunos que han salido, el colegio tampoco se ha obviamente abierto, y entonces hay hijos menores, y hijos obviamente en algunos casos de edades muy pequeñas, que es imposible dejarlos porque no tienen con quién dejarlos, y además está todo cerrado, y además las personas mayores tampoco pueden ir a cuidar a otros hogares porque también están en zona grupo de riesgo. Esa realidad trae una angustia, una situación de límite y de obviamente impunidad, que si no estamos al frente, las organizaciones gremiales, para poner esto como prioridad, sinceramente estamos produciendo una enfermedad sobre otra pandemia que hoy tenemos. Después, bueno, con respecto también a los gastos que ya se dijo en el tema del trabajo, del teletrabajo, gastos de conectividad, gastos de energía, porque acá hay algo que es fundamental que también tenemos que poner en la mesa de discusión. Las patronales y las grandes empresas, que no son las que tienen los mayores perjuicios, están teniendo menos gastos de contratación, menos gastos de infraestructura, menos gastos de limpieza, de electricidad, porque hay menos cantidad de personal que está yendo a las áreas centrales. Y eso no lo ponen en la mesa de discusión. Lo único que vienen a decir es que con la baja actividad, con la poca productividad, están todos en pérdida, como siempre sucede. Las pérdidas se sociabilizan, pero las ganancias nunca se reparten. Y ese es un punto fundamental, que las patronales siguen teniendo las mismas características. Desde el ámbito político, también acá se marcó los gobiernos, los modelos de los gobiernos. Es claro que los modelos de los gobiernos conservadores, de derecha, neoliberales, son los que han llevado a un punto límite a la población con esta pandemia, sin tomar a tiempo lo que los científicos
y miembros de la salud venían diciendo, pusieron por encima la economía de la salud y del bienestar. Absolutely, Alejandra. Entonces, Sorry to Alejandra, tienes toda la razón. Pido disculpas por interrumpir, pero solo nos quedan 15 minutos y dijimos que queríamos ser justas con todas las panelistas, así que voy a tener que dar la palabra a los demás. ¿Ha habido más preguntas? Gracias a ti, Alejandra. Fiona de Zimbabue nos está diciendo que los gobiernos están ejerciendo violencia contra los ciudadanos bajo el pretexto de que no están siguiendo o no están respetando las condiciones de confinamiento. Y ha habido varias preguntas o varios comentarios de seguimiento diciendo que esto no solo sucede en Zimbabue. Quizá alguien de alguna federación global pueda decir algo al respecto. ¿Cuál es la interacción entre el género y la migración en particular, pero no solo en el sector de la agricultura? ¿Cuál es la experiencia de los sindicatos? Quizá Patricia nos pueda responder, porque se centra más en el sector de la agricultura. ¿Cuál es esa interacción entre el género y el estatus migratorio durante la pandemia? Y gracias, Gidi. Estamos observando con bastante preocupación el problema migratorio que existe, especialmente con aquellas personas que por una cuestión de estacionalidad de cosechas han debido migrar hacia algunos sectores y hoy se ven imposibilitados en regresar porque las fronteras han sido cerradas. No tienen trabajo, no tienen salario, no tienen lugar donde quedarse. Por eso, desde nuestra internacional estamos estableciendo un sistema de red solidaria que nos permita albergar y proteger a esos trabajadores. Esto se da también a la inversa. Muchas veces aquellos trabajadores agrícolas que dependían exclusivamente de esta suerte de corredor migrante para tener su salario, hoy no lo tienen y deben quedarse específicamente en la zona más allá de que la cosecha se realice o no. Esto obviamente está dando lugar a muchísimos inconvenientes en lo que tiene que ver con la migración y con el trabajador agrícola específicamente. Nosotros conocemos que la situación del trabajador agrícola es absolutamente precario y en muchísimos casos informal, especialmente lo que tiene que ver con la falta de protección por sus derechos, no solo laborales, sino desde los más básicos derechos humanos, como es, por ejemplo, el acceso al agua o a los servicios. En esto estamos trabajando fuertemente con la internacional, especialmente con aquellos sectores agrícolas y particularmente con los trabajadores migrantes. Muchas gracias, Patricia. Sí, los trabajadores en la agricultura es un grupo de trabajadores cuyo trabajo nunca se ha reconocido, nunca se ha valorado hasta ahora. La pandemia mundial nos hemos dado cuenta, todo el mundo se ha dado cuenta lo importante que es este trabajo. En la nueva normalidad hay que definir nuevamente qué es trabajo fundamental. Tenemos que luchar para ello. Y esta interacción también nos ha mostrado cómo se han exacerbado las desigualdades y cómo han quedado a la luz del día durante la pandemia del COVID. Una pregunta o la respuesta que muchas habéis mencionado es ¿qué hacen los sindicatos con las horas extras, trabajo no remunerado, el cuidado de niños u otras personas dependientes mientras que las escuelas están cerradas y el acceso a otros servicios de cuidado son limitados?
Me pregunto si hay alguien que quiere intervenir para referirse a esta pregunta específica. ¿Alguien desea intervenir? Sí, Carmen, por favor, adelante. Bueno, Carmen, yo por favor. voy a hablar un poco del tema del sector de trabajadora de casas particulares, trabajadoras domésticas, y hablo de estos diferentes conceptos de trabajadora porque esto es lo que nos marca nuestro convenio 189, ¿no? Un convenio internacional que abarca forma mundial. Para el tema del trabajo de casas particulares, ustedes saben que hace muy poco que nosotros participamos y fuimos reconocidas por la UNI Global como un sector del cuidado. Esto fue importante para nosotros en el 2017, de que la UNI Global nos hayan invitado para visibilizar al sector del trabajo doméstico como el cuidado. Pero también a su vez nosotros tenemos dos tipos de cuidado. Uno que es el cuidado remunerado, como tenemos algunas compañeras, pero también tenemos el cuidado no remunerado, que es el que hacemos durante salida de nuestros trabajos. Tenemos que continuar y seguir trabajando en nuestros hogares. Y en esto se está viendo una situación también crítica, porque el trabajo de casas particulares, la trabajadora de casas particulares, trabajadoras domésticas, vienen de un sector, de una economía muy baja, de salarios muy bajos también. Entonces eso lo que trae es una gran situación de cómo estos padres pueden ayudar en este momento de pandemia a esos hijos que están en una edad escolar o secundario o primario, en cuanto a la tecnología que ellos necesitan, porque mayormente son sectores, las compañeras viven en lugares donde no tienen internet, donde no tienen una computadora, y se hace muy difícil llevar esta situación. Inclusive es un sector donde muchas veces la terminalidad educativa de nuestras compañeras es baja, por lo cual es mucho más valorable el esfuerzo que hacen las compañeras para poder brindarle una protección de educación en cuanto a convertirse prácticamente también en docentes de sus propios hijos. Y cómo el uso del tiempo, esto está llevando a que esa trabajadora que en muchos países están frente, como digo yo, de la primera línea, como también están las compañeras de salud, que son las cuidadoras de adultos y niños y niñas adolescentes no terapéuticos, que esto hay que dar un reconocimiento, porque la realidad es que los estados no reconocen a nuestras trabajadoras de casas particulares como trabajadores que hoy se encuentran en primera línea luchando para poder, no solamente luchando por sus derechos, sino también luchando para que puedan llevar un sustento a cada una de sus hogares. Nuestra situación global, lamentablemente, es diferente en todos lados, pero la realidad es que creo yo que hay muchos países que están poniendo en agenda a las trabajadoras de casas particulares como un trabajo que hay que seguir visibilizando y seguir trabajando. Gracias. Thank you very much, Carmen. Muchísimas gracias, Carmen. Vamos a pasar a darle la palabra a Cristina de Industrial, que reaccionará a algunos de los comentarios que hemos escuchado antes por parte de Pinar, en lo que se refiere al sector textil y de vestimenta. Las cadenas de suministro están cerrando en todo el mundo. Muchas mujeres se quedan sin trabajo. Antes ya no eran los mejores empleos, pero ahora no tienen sustento, no tienen ingresos. Cristina, si estás conectada, ¿sí? ¿Nos podrías hablar un poco del trabajo que está realizando Industrial para proteger a estas mujeres? Hola, gracias por dejarme intervenir. Realmente quería recalcar el comentario de Pinar, mi compañera, en el sector textil y de vestimenta. Lo que me pareció importante en su intervención fue la necesidad de un acuerdo sectorial dirigido por los sindicatos. Un componente de relaciones industriales es importante. Esta nueva normalidad
Para el sector de cadenas de suministro, sobre todo en el ámbito textil y de vestimenta, la nueva normalidad sería para nosotros forjar acuerdos sectoriales que son clave en esta industria. En el marco de la pandemia del COVID-19 esto queda más que patente. Los sindicatos que tienen acuerdos sectoriales han conseguido proteger a los trabajadores durante la pandemia. Acuerdos empresariales, pues, han sido muy difíciles de concluir para los trabajadores en este sector. También quería resaltar otra cosa. Este sector pues está compuesto por un 80% de trabajadoras. Son las personas que nos visten, que cosen equipos de protección personal y asumen un papel de gran importancia en el ámbito de la producción. A nivel mundial, industrial, está exigiendo que marcas empleadoras y gobiernos se reúnan con los sindicatos para proteger a los trabajadores en este periodo sin precedentes. Aquí está en riesgo la viabilidad de toda la industria. Así que hay que preguntarse que después de la pandemia la industria siga existiendo. Como Pinar ya mencionó, un elemento muy importante es el papel de las marcas mundiales y de los minoristas. Las grandes marcas son grandes multinacionales y aquí UNI lo sabrá, los afiliadas de UNI lo sabrán, las cadenas de suministro están interconectadas. Nos hemos comprometido a iniciar acciones para proteger los ingresos de los trabajadores, su salud y el empleo. Lo importante es colaborar para crear un sistema sostenible de protección social. Esta pandemia realmente ha dejado patente la falta de protección social para muchos países productores en la cadena de suministro mundial, sobre todo en las marcas mundiales y minoristas. A nivel mundial, lo más importante es lo siguiente. Hemos trabajado con la OIT, con la CSI, con UNI, Global Union, para elaborar una acción en el ámbito de la industria de vestimenta mundial. Y esto encaja con, hay que colaborar con la industria, con empleadores para elaborar un sistema para la protección social. Para esta nueva normalidad, y muchas oradoras ya lo han recalcado, hay que identificar dónde nosotros como sindicalistas, sobre todo líderes femeninas y activistas, pueden marcar una diferencia. Hay que compartir relaciones industriales para salir reforzadas. Esto es la perspectiva que quería añadir. La mayoría de nosotras somos sindicalistas, por lo tanto, es importante atravesar la pandemia y salir con una nueva normalidad que apoye a las trabajadoras y que tenga nuestra voz en el centro del debate. Gracias por haberme dejado intervenir. De nada. Muchas gracias, Cristina. Ha sido importante recordar que no hay que dar nada por sentado. Algunos gobiernos están intentando hablar con los sindicatos para ver cuál es la mejor respuesta en medio de esta pandemia. Pero esta tendencia de aumentar el diálogo social, pues no se puede dar por sentado que continúe cuando haya acabado esta situación. Hay que darle un empujón, como dijeron algunas de vosotras, hay que darle un impulso y algunas han hablado de la nueva normalidad, la negociación sectorial, negociación por empresas, etcétera. Tessa está con nosotras y sé que el tiempo se nos está escurriendo. Ahí estás, Tessa. Te doy la palabra directamente sin perder más tiempo. Muchas gracias, Chidi. Soy investigadora en el Reino Unido y he realizado investigaciones sobre mujeres en profesiones principalmente dominadas por hombres, en el sector del transporte y los bomberos. Es excelente y positivo ver que finalmente su trabajo es más visible para los políticos y para todo el mundo. Esto se traducirá, creo yo,
a que las trabajadoras sean más visibles en el futuro en empleos más bien dominados por hombres, conductoras de autobuses, etcétera. Y esto también cambiará las expectativas. En la pandemia hemos visto el carácter tan segregante del entorno, de la situación. Todo el mundo está hablando ahora de lo mucho que tenemos que trabajar para que estos cambios pues, impulsen una transformación a largo plazo. En el sector del transporte, en los autobuses se han instalado unas pantallas para proteger a los conductores. ¿Y por qué no se pueden instalar estas pantallas también para proteger a las mujeres de la violencia? Muchas veces dicen es demasiado caro, no se pueden instalar estas pantallas en taxis porque costaría demasiado, pero durante la pandemia de pronto sí que es posible. Yo participé en un curso con mujeres de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos y Europa, que hablaban de que ahora en las obras, no voy a decir que ahora la situación sea más segura e ideal, pero que ahora de pronto tienen baños, instalaciones para lavarse, etcétera. Y antes se excluía a las mujeres, no tenían sus propias instalaciones para lavarse e ir al baño. También quisiera referirme a la flexibilidad laboral. La gente ahora trabaja en casa y cuando empiezan a regresar a sus empleos, pues hay limitaciones en los transportes públicos por el distanciamiento social en el empleo, como por ejemplo en transporte y en las obras, en la construcción, los patrones van a cambiar. Los empleadores han sido reticentes a cambiar los patrones antiguos, diciendo que no funcionaba y ahora van a tener que cambiar a la fuerza y mostrar más flexibilidad. Esto también tendrán que hacerlo en el futuro. Estos son solo algunos puntos que quería mencionar. Muchas gracias. Gracias, Tessa. Ha sido muy interesante. Me alegro que hayas podido estar con nosotras. Nuestros intérpretes han aceptado darnos unos minutillos más para que podamos concluir la sesión. No hay ningún problema. Vamos a escuchar a Patricia y a Patricia de Sudáfrica, que creo que quería contribuir en particular sobre el cuidado infantil, o sea, el cuidado de los niños. Así que, Patricia, vamos a intentarlo. Buenas tardes, ¿me oyen? ¿Hola? ¿Me oyen? Sí, sí, adelante, Patricia, te oímos perfectamente. Solidaridad, compañeras. Yo les pido disculpas, tenía gremlins. Solo quería que se oyera mi voz en nombre de UNI. Sobre la cuestión de los cuidados de los niños, creo que tenemos que darnos cuenta, y es lo único que quería decir, es que nuestro código laboral todavía no se ha suspendido, o sea, sigue estando en vigor. Con lo cual, pues la legislación laboral se sigue aplicando, es decir, si el niño se pone enfermo, pues uno puede tener un permiso para cuidar a un niño enfermo. Ahora, lo que estamos intentando conseguir también por parte de los empleadores es que se incluyan disposiciones especiales para los padres que trabajan, que se consideran trabajadores esenciales, en particular las madres solteras. Y también queremos que se amplíe el permiso para los trabajadores que tienen que ocuparse de los niños y de las personas mayores, aunque sean trabajadores esenciales. Eso, bueno, sería en situaciones normales, pero es que ahora estamos en una situación que es el opuesto de una situación normal. Así que los empleadores tienen que adoptar disposiciones adecuadas al respecto.
Y nosotros, los sindicalistas y las mujeres activistas, tenemos que asegurarnos de que esto se pone sobre la mesa en las negociaciones, sobre todo cuando estemos hablando de las negociaciones en torno a la salud y las medidas de salud y seguridad ante la COVID-19. Así que muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, gracias a ti, Patricia. Me alegro mucho de que hayas conseguido venir y hacer estos comentarios tan pertinentes. Además, creo que los comentarios que has hecho son muy oportunos. Efectivamente, no podemos seguir esperando para que haya una normalidad, una nueva normalidad de género. Eso no existe. O sea, que tenemos que ponernos manos a la obra inmediatamente, si no las cosas volverán a ser como antes, porque de hecho ya hay presiones para que esto sea así. Así que tenemos que aunar esfuerzos ya, desde ahora. Así que con un poco de suerte, para cuando lleguemos a la tercera edición de este webinario, podamos informar de qué hemos estado haciendo y quizá algún éxito ya para conseguir esta nueva normalidad de género. Quisiera concluir esta sesión dándole las gracias de todo corazón a todas nuestras panelistas por haber venido hoy, por compartir con nosotros sus conocimientos, su pericia y con toda la amabilidad, con todo el cariño y con todo lo que están haciendo en este momento tan peculiar en la historia, por seguir trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad en general para todas las personas que sufren discriminación, todos los trabajadores marginalizados. Así que esto todo es fundamental para construir el tipo de mundo que queremos que surja después de esto. Así que en la siguiente edición de este webinario, dentro de 2 semanas, el martes a esta misma hora, tendremos un webinario sobre cómo acabar con la violencia de género y el acoso contra las mujeres en medio de esta pandemia. Queremos escuchar qué están haciendo los sindicatos al respecto. Así que, bueno, de nuevo, muchísimas gracias a las compañeras de las federaciones internacionales. Voy a intentar leer todos los nombres. Espero no dejarme a nadie fuera. Verónica, las 2 Verónicas. Verónica Uni y Verónica IPS. Marlene, Rebeca, de Educación Internacional, de Internacional de Educación. Pamela, de la Federación Internacional de Periodistas. Elizabeth y Diana, de la Federación de Trabajadores Domésticas. Amel, de Industriol. Julie, de la UIF. Jody, Aneja, de la Federación de Trabajadores del Transporte. Y muchísimas gracias a todas. Espero no haberme olvidado a nadie. Y muchísimas gracias a todos, todas por haber y todos los que están aquí detrás, las que han trabajado pues, de las comunicaciones, el lado técnico. Gracias a todos hemos conseguido que esto salga adelante y, por supuesto, por último, aunque no por ello menos importante, muchas gracias a las intérpretes de la presidenta de Mil Amores. Gracias por permitir que nos comuniquemos en muchos idiomas. Hoy no habrá aplauso. Espero que el trabajo de hoy no haya sido demasiado difícil, espero no hayamos hablado demasiado rápido, pero muchísimas gracias por estos minutos. No hay ningún problema, presidenta, no se preocupe. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 2 semanas otra vez.